Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, con el gran placer nuevamente de saludarte y al mismo tiempo me tomo la retribución de poderte felicitar, ya que te estás dando cuenta que hay una gran cantidad de seminarios, los cuales, pues la información que te estamos haciendo llegar es de muy buen nivel, muy buena categoría y sobre todo los instructores con los cuales pues te estás capacitando, pues son a nivel internacional. También quiero darte mi agradecimiento por mantenerte en estos instantes con nosotros, con un servidor principalmente, y al mismo tiempo, pues que te des la oportunidad de poder incrementar los conocimientos a través de toda esa gran cantidad de información. Reitero, un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. La Confederación Nacional de Talleres ha preparado este magno evento, como bien sabemos, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2020, y en estos instantes pues estás gozando de una gran fiesta, por lo cual pues va a dejar una gran experiencia que sin lugar a dudas, aparte de la información, de los contactos con la gente de otros países, con las empresas líderes en el mercado de repuesto original, pues vas a obtener tu reconocimiento con validez oficial. Nuevamente, te felicito. Vamos a dar inicio. El seminario que traigo en esta ocasión para ti, pues lleva por título Inyección directa de alta presión a gasolina. A través de ello, pues conoceremos los principios que se llevan a cabo para poder lograr un proceso de combustión mucho más completo, con una gran disminución de emisiones contaminantes, pero lo que es mejor aún, el hecho de poder lograr un mayor dinamismo en la respuesta mecánica del motor. Y para ello he preparado una agenda. Te invito a que toda la información tú la vayas leyendo, yo lo voy a ir expresando y de esta forma híbrida pues vamos a ir confinando el conocimiento. En un primer aspecto tenemos los sensores. Cuando se habla de un sistema de inyección directa de alta presión, puedes identificar o dar por entendido que vamos a hablar únicamente del sistema de inyección de combustible. No es así. Vamos a dar un repaso a todos los sensores, o por lo menos a la mayor parte de sensores que forman pues mayor importancia dentro de la buena funcionalidad de este sistema, y con ello pues entenderemos qué es lo que está logrando todos y cada uno de ellos de acuerdo a su funcionamiento. Y con ello trabajaremos con el sensor de posición del cigüeñal, del árbol de levas, el de presión en el colector de admisión, la cantidad o el flujo de aire ingresado al motor, el sensor de temperatura, y algo muy innovador en estos vehículos son las famosísimas sondas de oxígeno, LAV, proporcionales o de banda ancha. Y finalmente la importancia del sensor de detonación o el sensor de picado, mejor conocido como KS. Las bobinas de alta energía en cuanto a su voltaje, y por otra parte el tipo de conexión. Los inyectores de alto y bajo voltaje. Ahora sí entraremos en materia con el sistema de inyección directa, hablaremos del preámbulo, la bomba de baja presión instalada en el tanque, algo muy interesante, porque ahora ya trae un módulo y a través de videos te lo voy a demostrar. El módulo, las alimentaciones de esa bomba de combustible de baja presión, la bomba de alta presión, el sensor denominado SPR, sensor de presión en el riel. Hablaremos de los síntomas de falla, llevaré el taller a tu casa a través de unos videos ilustrativos y por último hablaremos de la descripción de los códigos de falla. Vamos a entrar ahora sí directos al tema. Es un sistema de muy alta presión, por tal motivo es importante que trabajes bajo ciertas precauciones y que las sigas al pie de la letra. Ejemplo, te aconsejo no fumar en el momento en el que estás trabajando con el sistema de inyección, sobre todo porque si hay una eventualidad de fuga de esa alta presión, lo más seguro es que puedas enfrentarte a una situación no deseada. En el caso de que haya una fuga expuesta, pues te sugiero que te apartes, que no intentes taponearla, porque los resultados pueden ser catastróficos. Hay algunos videos inclusive en los cuales, por no hacer caso a estas precauciones, pues la gente ha terminado
con algún tipo de desgracia, finalmente, pues teniendo alguna causa en contra de su salud. Es importante no intervenir el circuito de alta presión cuando el vehículo lo acabas de apagar. Un vehículo, pues periódicamente no lo vas a intervenir cuando lo acabas de poner en estado inactivo. Es importante que des por lo menos unos 5 o 10 minutos para que el sistema de alta presión disminuya esa misma y que puedas intervenir el sistema de inyección con toda confianza. Se puede pensar que requieres de un útil de diagnóstico o un escáner para poder disminuir la presión. Déjame te comento que no siempre es necesario. Con el simple hecho de que dejes el switch cerrado completamente y el motor apagado, la presión tiende a irse a cero. Y como lo estás pues visualizando en la parte inferior, que es lo que te acabo de explicar, un tiempo de espera es adecuado para poder intervenir el sistema. Ponerse fuera del alcance cuando hay pues fugas de liberación de esa alta presión, porque es tan elevada la velocidad de disparo que muchas veces la gente termina lastimada y ni siquiera se da cuenta o no lo siente. No aproximar las manos cuando haya fuga, utilizar ropa adecuada. Te sugiero que todo el tiempo estés utilizando guantes, estés utilizando gafas, si es necesaria una mascarilla también, y sobre todo la ropa de trabajo. Algo muy importante es lo siguiente: muchas veces no es que tengamos que intervenir en el sistema, simplemente que debemos de realizar alguna intervención ahora en algún sistema periférico. Yo te recomiendo que cuando vayas a destapar o cuando vayas a desemboquillar o aflojar las alimentaciones del riel, del sistema de inyección, independientemente de donde sea, perdón, te recomiendo que tapones. Recordemos que hay diferentes regiones en todo el mundo donde hay mucha resequedad y la higronometría de la región es muy diferente. ¿Qué significa? Que hay zonas donde puede haber una elevada humedad y hay zonas donde puede estar muy reseco. Y en aquellas zonas donde hay mucha humedad, recordemos que esa humedad entra a los componentes del sistema de inyección y sobre todo puede generar a corto plazo la oxidación. Por eso es que te recomiendo que tapones cuando vayas a trabajar con el sistema de inyección y que ya lo tengas todo destapado. Siempre respetar los pares de apriete, es decir, que tengas la información adecuada. Estos momentos que estás viviendo en esta expo, pues hay algunas empresas que están promoviendo sus plataformas. Te recomiendo que trabajes con algunas de ellas porque se hace necesaria la literatura para poder obedecer a los principios de intervención. Y ya comentamos que antes de llevar a cabo una intervención también, pues aparte de la cuestión de cuidado personal, lleves la realización de la lectura de todas las memorias para darte cuenta de que no tenemos ningún dispositivo con algún síntoma o con algún estatus de fallo. Voy a leer lo siguiente: el sistema de inyección directa es del tipo presión régimen. Está montado en motores de nueva generación. Y cuando decimos motores de nueva generación, es que inclusive son motores que llevan una relación de compresión inclusive hasta de 11 a 1. Motores con una elevada temperatura, ya mencioné, relación de compresión muy alta y en algunos casos, o en la mayoría de sus casos, inclusive hasta con un turbocargador. La computadora debe gestionar los siguientes sistemas periféricos: la inyección directa de carburante, el encendido, el principio de operación del turbo, la distribución variable. Este tipo de vehículos cuentan con una o con doble BBT aparte del turbo, la refrigeración del motor, que en algunos casos podemos encontrar también que el motor ventilador puede hacer con una alimentación PWM o puede hacer biventilación, 2 velocidades, o biventilación por diseño, 2 ventiladores. Las alimentaciones eléctricas y finalmente el diálogo entre las computadoras. Recordemos que el sistema de inyección forma parte de una arquitectura multiplexada y que periódicamente vamos a tener la comunicación entre algunas computadoras o calculadores. Hablemos de cuáles son los componentes que se involucran en su mayoría. Como tú lo puedes ver,
las características del monobloc, las características de la culata o la cabeza, es decir, el material con el que se ha fabricado, sus dimensiones, sobre todo también el tipo y características de la cámara de combustión en la estructura de desarrollo del monobloc de la cabeza. Ahora, hablando del sistema de inyección y del sistema de ignición, bueno, tendríamos lo que respecta a todo aquello que funciona para poder lograr una correcta pulverización o atomización del combustible y que pueda llegar completamente pulverizado a las cámaras de combustión. Por otra parte, la alta energía que van a generar las bobinas y que van a ser transminadas a través de la bujía de alto voltaje, y recordamos también que la parte mecánica pues tiene mucha relevancia, cómo estén diseñadas, constituidas las válvulas tanto de emisión como de escape. Tenemos lo siguiente, la gestión del avance. Aquí es algo muy importante, debes de saber que el tiempo de encendido, el disparo de las bobinas y el disparo de los inyectores, o sea, la entrega de combustible, ahora lo vamos a ver en video a través de unas gráficas, no se da en un solo instante. Lleva una cartografía el software de tal forma que ahora una sola bujía a través de la bobina no va a tener la misma magnitud o la misma intensidad de chispa, y de la misma forma los inyectores. Entonces ve lo que dice, dispone de las mismas estrategias de la inyección completada con el reconocimiento del combustible, o sea, está identificando todo el tiempo la cantidad de combustible. La computadora compara la señal de picado emitida por el captador con un umbral cartografiado. Hace un momento hablé y mencioné la palabra cartografía. Cuando yo digo cartografía, me refiero a los valores que están implementados en ese calculador o en este microcontrolador y que forman parte de un algoritmo. No vamos a entrar en detalle con la cuestión de desarrollo de software, la cuestión del tratamiento de los algoritmos, no, simplemente los términos. Entonces dice acompañado por una temporización. ¿Qué significa lo que mencioné hace un instante? Que el tiempo de ignición, el tiempo en milisegundos para entrega de combustible y el tiempo de encendido ahora va a estar bajo el comando de la cartografía, y esto va a ser completamente variable. No vamos a obtener inclusive en una misma bujía la misma intensidad de chispa. No vamos a obtener inclusive en un inyector la misma cantidad de combustible de un ciclo con respecto a otro. Y reitero, te lo voy a mostrar a través de videos. La detección del encendido superpicado. La información del sensor KS o detonación. El sistema detecta los golpes de superpicado a través del captador de picado o detonación en el caso de que exista una combustión anormal en la zona comprendida. Por eso es que la calidad del combustible debe ser de muy buen nivel. Entre 1800 y 4000 RPM próxima a plena carga. En rodaje, las correcciones por picado de los 4 cilindros varían de 0 a menos 6 grados antes del punto muerto superior. Este dato es muy importante porque me han comentado, mira que algo está mal. Veo medición de parámetros y se mantiene en menos 6 grados. ¿Qué ocurre? Que hay mucho picado y que la computadora lo que está logrando es el regreso del tiempo de encendido para minimizarlo. Pero no es que tu computadora se encuentre en mal estado. No es normal que un vehículo pueda tener inclusive esas consideraciones de un tiempo de encendido muy retrasado en vehículos anteriores, pero en vehículos con inyección directa sí es normal. Hablemos de las entradas y salidas principales. Cuando hablamos de las entradas, ya mencioné algunas. Tenemos la posición del pedal. Por otra parte, la información de la sonda de oxígeno de banda ancha proporcional, la temperatura del motor, el sensor de posición del árbol de levas, el sensor de posición del cigüeñal, la información importante del dispositivo o el sensor KS o de picado, la cantidad de aire ingresada al motor y por otra parte la información del sensor de presión en el riel. Hay otros componentes del sistema de inyección que cuentan con o cumplen con funciones muy importantes, pero para el sistema de control de emisiones son las primordiales. Ahora hablemos de los actuadores. ¿Cuáles son?
los inyectores, la bomba de alta presión o a alta presión, la de baja presión, el tiempo de encendido y las bobinas de encendido. Hablemos ahora del captador de posición del motor. Ahí nos vamos a encontrar con una referencia a través de la cual pues vamos a identificar el tipo de señal con un valor promedio de alimentación de 5 volts. El tipo de gráfica que se impone ahora, como bien sabemos, es una señal cuadrada. Cuando hablamos de una señal cuadrada, pues ampliamente nos referimos a que la información que está fluyendo a través de este dispositivo, pues es una emisión de estados alto o bajo, mejor conocido como una señal binaria, donde se refieren unos y ceros, y cada uno y cada cero, pues el computador lo está interpretando como un estado de ese dispositivo. Es importante comentar que ahora tanto los sensores de posición del cigüeñal como los sensores de posición del árbol de levas son del tipo efecto Hall. Su característica es que tienen 3 pines y el tipo de señal que emiten es completamente cuadrada. Aquí puedes notar ahora el sensor de posición del árbol de levas, o también conocido como de referencia del cilindro. Como tú puedes notar, se encuentra en la parte superior de un motor. Ya mencioné que es de tipo efecto Hall y que sus valores de alimentación en la mayoría de los casos es de 5 volts. Es importante también reconocer que en algunos motores puedes encontrar que este valor de señal se vaya hasta 14 volts. Eso depende de cómo esté la arquitectura dentro de ese calculador y que la computadora pueda en un momento dado, al abrir el switch, emitir a través del pin central, como lo puedes notar en este punto, una alimentación de 12-13 volts. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Que ahora tu señal puede ir de 0 hasta 14 volts, 0-14 volts, o también puede ir de 0, subir a 14, y ya cuando el motor esté rodando o en movimiento, baje a 5, 14, 5, 14. ¿Queda claro? Eso es necesario que tú lo confirmes directamente con la literatura de ese vehículo, o en su defecto que también puedas trabajar con un osciloscopio con el objetivo de que puedas identificar perfectamente el tipo de referencia. Tenemos la señal como es leída directamente a través del osciloscopio, y lo que te comentaba, algunos sensores podemos tener 5 volts, o algunos sensores podemos encontrar hasta un rango promedio de 14 volts, lo que hace un instante mencionaba. Aquí pues no te muestro más que el tipo de señal, y te recomiendo también, tenemos 20 milisegundos por división. Cuando trabajes con el osciloscopio, pues es importante que si vas a hacer una comparación de un patrón que te da la marca con relación al que tú estás obteniendo como muestra del vehículo, bueno, que puedas ajustar tu base de tiempo entre 500 milisegundos y en un momento dado también 100 milisegundos. Pero cuando tú vas a realizar un análisis directo de cómo se está comportando la gráfica, bueno, la base de tiempo la tendrías que bajar. Yo he alcanzado inclusive rangos hasta de 1 milisegundo o medio milisegundo. ¿Ok? Con esto, pues la señal se va a ampliar y lógico vas a poder analizar cada uno de estos picos que son muy importantes para el diagnóstico. Tenemos el captador, el sensor de presión en el colector de emisión. Su característica es que tiene 3 pines, son del tipo piezo-resistivo, y este tipo de sensores, pues lo que están logrando es identificar plenamente el vacío encontrado en el motor, la caída de vacío cuando se acelera, y de esta forma el incremento de la presión atmosférica. Es uno de los sensores que dan mucho problema cuando entran en modo de falla, porque pues el vehículo
de ahí toma la referencia para identificar la altura sobre el nivel del mar y llevar a cabo una correcta entrega de combustible. Sin embargo, recordemos también que hay vehículos que en lugar de MAP pueden traer un sensor mejor conocido como el famosísimo sensor MAF. Este sensor también forma parte muy importante del sistema de inyección. Cuando llega a fallar, bueno, pues mete en condiciones muy críticas, asintomáticas en el funcionamiento del vehículo, y muchas de las ocasiones pues es un problema poder encontrar la causa de la falla porque siempre están emitiendo una referencia y también en algunos casos no hay código de falla. Podemos identificar, por ejemplo, en este caso, que es un sensor que está emitiendo una señal que mucha gente la conoce como del tipo digital por la forma que tiene. En este tipo de señales lo que observamos es que cuando aceleramos no varía directamente el voltaje, lo que varía es la frecuencia de esos dientes, vamos a llamarlo así, de esa señal, y durante la aceleración esa frecuencia se va incrementando. Hay unos sensores los cuales su información es completamente lineal y cuando aceleras sufren un levantamiento en la señal y obvio cuando aceleras sufre una caída en el voltaje. Entonces son los dos sensores, reitero, aquí lo regreso para poderlo identificar, conocer nuevamente el sensor MAP y el sensor MAF, los cuales van a meter en condiciones muy críticas cuando esos fallan, logrando inclusive explosiones, humo negro, arranca y se apaga, el motor tarda en arrancar y mucho olor a combustible no quemado. Otro de los sensores muy importantes que encontramos dentro de esta arquitectura de inyección es el sensor de temperatura. Es del tipo NTC, de coeficiente térmico negativo, y la información es fundamental en compañía de los sensores que estoy mencionando para el buen control en la entrega de combustible, y también es un sensor que si no está operando eficientemente va a generar condiciones asintomáticas muy drásticas en el funcionamiento del motor. Te invito a que veas el seminario impartido por un servidor del principio de funcionamiento y operación del sensor ST. Realmente el título del seminario es Operación y Diagnóstico del Sensor ST y CHT, y ahí vas a encontrar toda la información acompañada de gráficas y acompañada de videos. Por otra parte, ahora en este tipo de motorizaciones se implementa un nuevo tipo de sondas de oxígeno, mejor conocidas por LAV, proporcionales o de banda ancha. Y el hecho de que se llame LAV por sus siglas en inglés, que significa Lean Air Fuel, aire combustible bajo. Este tipo de sondas de oxígeno ya obedecen a diferentes metodologías o líneas de diagnóstico para poder identificar su buen funcionamiento. Muy comúnmente que las primeras unidades que salieron con este tipo de sensores tenían 5 y hasta 6 cables, y en la actualidad encontramos sondas de banda ancha, LAV o proporcionales hasta de 4 cables. Una forma en la cual te puedes dar cuenta que ese vehículo cuenta con una sonda con esas características, pues es yéndote a los parámetros o línea de datos, y ahí vas a poderte dar cuenta que hay un valor de consumo de corriente en miliamperes de la sonda de oxígeno. La información de esa sonda es fundamental, lógico, para varias vertientes, las dos principales, para que la computadora identifique cómo se encuentra el estatus de combustión, y por otra parte para monitorear el estado del sistema de inyección electrónica. Recordemos que la información que emite este sensor pues periódicamente está relacionada con problemas también en el sistema de inyección cuando manda una eficiencia de tensión muy elevada o muy baja, y mucho cuidado aquí, siempre va a estar emitiendo un código de falla, y lo que ha ocurrido es que algunas personas optan por cambiar el sensor cuando él simplemente está emitiendo a través de sus valores de tensión que tenemos un problema en el sistema de inyección. Ya depende directamente del técnico recurrir a los procedimientos adecuados y al uso de equipo de la mejor manera para poder entender dónde se encuentra esa problemática
en el sistema de inyección. Tenemos los sensores de detonación o los sensores de picado. Aquí hay algo muy importante. Fíjate bien, anteriormente un sensor de picado, cuando emitía su información de mucha detonación, la computadora retrasaba el tiempo de todos los cilindros, el tiempo de encendido. Como puedes ver aquí, ahora no. La información va a servir para que la computadora pueda llevar a cabo un mejor manejo en la entrega de combustible. ¿Cómo ves? Y es algo muy importante, te voy a comentar por qué. Porque de acuerdo a la cantidad de detonación, ve lo que dice: retraso del avance debido al picado cilindro 1, 2, 3 o 4. No es lo mismo decir de los cilindros de manera pluralizada a decir del cilindro de manera singular. Corrección aplicada sobre el avance nominal para corregir los fenómenos de picado en el cilindro 1, 2, 3 o 4, que significa que la información de ese sensor va a servir para que la computadora esté monitoreando en cuál de los cilindros está llevándose a cabo ese fenómeno de detonación y de picado, y que exclusivamente pueda llevar a cabo el regreso del tiempo de encendido exclusivamente en ese cilindro. Retraso del avance debido al picado del cilindro. Corrección aplicada sobre el avance nominal para corregir los fenómenos de picado en el cilindro 1, 2, 3 o 4. Cuando se detecta con frecuencia el picado, se memorizan los valores de corrección rápida aplicados sobre el avance de cada cilindro. Depende también del punto de funcionamiento del motor. Si uno de los adaptativos es mucho mayor que los otros, es que hay un problema en el cilindro en cuestión. ¿Cómo ves? Esos son los sensores, pues no de mayor importancia. Sí, los que forman una importancia casi primordial dentro de todas las informaciones que llegan a la computadora para poder estratificar las cantidades de combustible que deben de ser enviadas a todos y cada uno de los inyectores. Ahora tenemos los sistemas de ignición. En algunos casos, o en la mayoría, son del tipo estático, una sola bobina por cilindro. Ya no existen los cables de alta tensión. Al no existir tanta conéctica en cuanto a los cables, pues se minimizan ahora sí las deficiencias por las fugas de alta energía, como lo hemos comentado. Hay una bobina por cilindro directamente en la bujía. Estas bujías, pues periódicamente obedecen a un orden de encendido 1, 3, 4, 2. Cuentan también, pues hay gran variedad en la cantidad de sus pines. Por ejemplo, aquí puedes encontrar una bobina que tenga 3 pines y que, de acuerdo al diagrama, bueno, pues uno de los pines va a estar comunicado con las demás bobinas. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 pines están comunicados y están siendo derivadas a masa. ¿Para qué? Como bien sabemos, pues hay corrientes parásitas y mucho más cuando se da el fenómeno de autoinducción, y esa corriente o esa tensión, perdón, también viaja directamente a los cables y pueden generar un problema directamente a la computadora. Por eso es que se puentean y se derivan directo a masa. Otro cable pues va a ser puenteado de la misma forma para alimentar a todas y cada una de las bobinas con un rango de 12 y 14 volts. Y finalmente, pues cada una de las bobinas va a tener un cable de alimentación directo para llevar a cabo su proceso de excitación, lo que conocemos directamente como la saturación de la bobina. 3 hilos, ya identificamos las alimentaciones. Hay bobinas que pueden tener 4 pines. Yo te recomiendo que utilices nuevamente la información, la literatura, para que puedas desarrollar una mejor interpretación y de esta forma que puedas realizar un diagnóstico más profesional. Es importante conocer que su par de apriete
data entre los 23 más menos 3 Newton metro. Te recomiendo no apretar de manera muy excesiva porque muchas de las veces puedes afectar la rosca. Este tipo de motores a menudo se utiliza la culata o la cabeza con una fabricación de aluminio y puedes pues llevar a cabo un transroscado o el daño directamente en la rosca, ya sea en la bujía, pero generalmente se llega a dar en la misma cabeza. Su periodicidad de cambio puede ser pues propuesto de 60,000. Hay algunas bujías que soportan hasta 120,000. Ahí es importante que pues en esos instantes que inclusive estás interactuando con algunas de las empresas que forman parte de la comercialización de sistemas de encendido, pues que te des la oportunidad de poder identificar cuáles son esas marcas que ofrecen, de acuerdo a las características de esos productos, las diferentes rangos de reemplazo de las bujías. La separación del electrodo puede ser de 0.8 milímetros más menos 1, corresponde a su separación cuando está completamente nuevo. No es necesario controlar la separación del electrodo antes de los 60,000 kilómetros. Pues como estamos comentando, lo real es que se reemplace directamente la bujía, pero bueno, a lo mejor el cliente no quiere que lo reemplace, únicamente quiere que lo limpies. No te lo recomiendo para que puedas garantizar tu trabajo, pero si llegaras a hacerlo, bueno, debes de considerar que los electrodos ya sufrieron un desgaste y que lo más seguro es que tú lo tengas que volver a recalibrar. Aquí hay algo muy importante en el funcionamiento. Fíjate lo que tenemos. El núcleo de hierro dulce canaliza y concentra el flujo magnético. Cuanto mayor y más rápida es la variación del flujo de la bobina, o sea, el tiempo de saturación, mayor es la tensión creada. El número de espiras del enrollamiento primario es distinto del enrollamiento secundario. La tensión inducida recuperada es igual a la relación del número de espiras entre el enrollamiento primario y el secundario. ¿Cómo están sus alimentaciones y su constitución física? Bueno, tenemos una alimentación de 15 volts, una derivación a masa. Internamente vamos a tener un diodo de alta tensión con el objetivo de evitar que se regrese la autoinducción y pueda dañarte en un calculador o una computadora. Tenemos un dispositivo de filtrado de compatibilidad electromagnética, le llamamos filtros, con el objetivo de hacer más pura la señal. Tenemos la masa física, la masa motor, que es donde se va a llevar a cabo el brinco y la entrega de la alta energía. Eso es la bujía de encendido. Y finalmente el mando de la bobina, lo que conocemos como la alimentación del negativo. Hablemos del funcionamiento ahora de la bomba de combustible. Aquí hay algo bien importante. La bomba de combustible es de alimentación de 12-14 volts, ¿sí? Es de baja presión y algunas bombas de combustible están siendo comandadas por un PWM y algunas bombas de combustible están siendo comandadas simplemente por un negativo, por un positivo, pero se lleva a cabo la variación de sus revoluciones en el motor eléctrico con un arreglo de capacitores. Si tú ya lo conoces, recuerda que, por ejemplo, si puedes tener un diodo LED y tienes un capacitor, no sé, de 1000 microfaradios, si ese capacitor lo tienes cargado, en el momento en el que tú lo llevas a la conexión directa, ese LED va a encender y el capacitor se va a ir descargando y ese LED empieza a perder intensidad. Pasa lo mismo con ese tipo de bombas. Fíjate lo que tenemos en la bomba A, B y C, todas son conexiones a masa, donde B funge como la alimentación principal de 12 volts. En D tenemos el condensador de 0.47 microfaradios y E son el conjunto de bobinas que vamos a encontrar en la bomba, o es la bobina del motor eléctrico. La bomba de combustible está equipada con un motor de corriente continua. El mando eléctrico
se efectúa en todo o nada gracias a un relevador de potencia. La velocidad del motor queda definida por las resistencias, el arreglo de resistencias. El conjunto de bobinas y el condensador sirven para ajustar la señal de entrada. ¿Qué significa? Que aquí vamos a tener una bomba de combustible con un motor de velocidad variable y que esa velocidad variable pues se va a estar dando directamente por el arreglo de las resistencias y en trabajo con el mismo capacitor. Recordemos que cuando tenemos dos resistencias en serie o dos resistencias en paralelo, si conectamos un capacitor y a la salida de esa etapa un diodo LED, pues vamos a tener diferentes formas de comportamiento en la intensidad luminosa del LED. Hay que mencionar los conectores de la bomba de combustible. Fíjate bien, vas a encontrar conectores de bomba de combustible en sistemas de inyección directa de alta presión que pueden tener 4 vías. Podemos encontrar 5 vías y al mismo tiempo podemos encontrar 6 vías. Reitero, yo te sugiero que sigas trabajando con el diagrama para que puedas llevar a cabo una correcta diagnosis e intervención cuando vas a trabajar con un osciloscopio. ¿Por qué? Porque pues un conector de 6 vías periódicamente puede estar constituido también con un módulo de bomba. Hace un momento mencionaba yo las diferencias, porque me han preguntado, bueno, ¿es módulo o es bomba? No, tiene ambos dispositivos. De hecho, por eso aquí te está mencionando que tiene un motor eléctrico que obedece al combustible, tiene su unidad de medición, el potenciómetro para el nivel de combustible y finalmente está relacionado con un integrado. ¿Queda claro? Luego entonces vamos a ver algunos videos a través de los cuales pues pretendo mostrarte cómo se está llevando a cabo la señal que está procediendo directamente del calculador hacia la bomba de combustible. Vamos a ver el video. Ejemplo, tenemos 6 pines. Enseguida vemos el material. Y este corresponde a la alimentación de 12 a 14 volts. Esa es una imagen tomada del video que te voy a presentar. Y si tú lo observas, no se alcanza a percibir hasta allá, pero tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Un rango promedio ya trabajando de 14 volts. Vamos a ver el material. Posiblemente me pueda tardar unos segunditos para que se pueda proyectar, pero enseguida lo visualizamos. Adelante. Vamos nuevamente aquí, una vez después de haber realizado la alimentación al pin número 1 del conector. Vamos a ver, el switch ya se encuentra en ignición y ahora vamos a ver la alimentación. Como pueden ustedes ver, tenemos una alimentación en promedio de 14 volts. Con esto podemos dar fe de que realmente a la apertura de la ignición, uno de los cables es únicamente alimentación de 12 volts. Muy interesante, ¿no? Entonces, como tú puedes observar, lógico, claro está, el hecho de damos ignición, damos marcha al motor y tenemos una alimentación constante a la bomba de combustible. Voy a preparar el siguiente material. Dame un instante, por favor.
Listo. Si ampliemos la imagen, por favor. Perfecto. Ahí está. Estamos aquí tratando de ajustar las imágenes y las slides con el objetivo de que se pueda percibir mucho mejor la información. Ahora analizamos lo siguiente, vía número 2, PWM. Ya comentamos que algunos actuadores en la actualidad, casi en la mayoría de los vehículos y la mayoría de los actuadores, obedecen a una alimentación PWM, modulación por ancho de pulso, pero que en tu unidad de diagnóstico, en tus escáneres, puedes encontrar el término de OCR o también RCO, que significa relación cíclica de apertura, que es lo mismo, pero con otro término. Y finalmente también puedes encontrar un valor en porcentaje por el ancho de pulso denominado duty cycle. Vamos a ver el video. Y reitero, en el ajuste entre la imagen y todo eso me llevo unos segunditos, pero lo hacemos con la mejor intención. ¿Queda claro? Vamos a ver la imagen. Aquí realizando el monitoreo de las alimentaciones. En este caso ya lo tenemos conectado al pin número 2. Vamos a ver cómo se está comportando gráficamente. Para ello voy a realizar la toma directamente aquí al osciloscopio. Vamos a dar paso a ignición. Abrimos el switch, por favor. Podemos ver cómo en ese instante se manifiesta la gráfica y por lo que alcanzamos a observar es un PWM. Vamos a dar marcha al motor, por favor. Y al dar marcha al motor vemos cómo tiene un comportamiento en la amplitud, en el ancho de pulso. Aceleramos, por favor, a unas 1500 revoluciones. Ahí tenemos una aceleración momentánea. Aceleramos a fondo y soltamos. Y como podemos observar, sí es un PWM, es decir, en función de la aceleración, el ancho de pulso es pues mucho más amplio. Aceleramos nuevamente. Con esto podemos constatar que una de las alimentaciones es modulación por ancho de pulso. Vamos a cortar la ignición, por favor. En ese momento regresa a su apertura mínima y posteriormente se corta. Vamos a continuar con la secuencia de pruebas prácticas. Lo que estamos observando, y aquí voy a hacer hincapié en lo siguiente, es que tenemos la idea de que el PWM es de 12 volts fieles. No es cierto, son 12 volts de alimentación, pero cuando entra en funcionamiento el motor, este puede incrementarse hasta 14.7 volts. Es PWM, pero obedece mucho a la tecnología de equipamiento con la que cuente ese vehículo. Por eso es que regresé la imagen, para poderte dar a entender qué está pasando con el PWM en cuanto a la tensión. Ahí el vehículo se encuentra en ignición. Voy a mover el cursor y fíjate lo que va a ocurrir. Ahí lo estamos observando. Cuando se da marcha al motor, crece. Lo voy a dejar con el video corriendo nuevamente. Aquí realizando el monitoreo de las pitch, por favor. Podemos ver cómo en ese instante se manifiesta la gráfica y por lo que alcanzamos a observar es un PWM. Vamos a dar marcha al motor, por favor. Y al dar marcha al motor vemos cómo tiene un comportamiento en la amplitud. ¿Qué ocurrió? Dando marcha al motor, reaccionó. El PWM tenemos que de este punto a este otro es el 100%. Entonces el ancho de pulso en promedio viene siendo hasta 95%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se puso en funcionamiento el motor, la bomba entrega mayor caudal, logrando con ello que reaccione el sensor de presión para que se incremente una presión elevada a corto plazo. ¿Queda claro? Entonces con esto ya llevamos dos líneas de monitoreo de un conector de 6 pines. Una que es de 12 volts y la otra que es PWM. Nos vamos a llevar sorpresas, te van a entrar algunas dudas con relación a las alimentaciones, pero no te preocupes,
porque vamos a estar en el chat contestando tus dudas. Vamos a ver el siguiente video. Obedece a la vía 3 masa lógica, el pin número 3. Tenemos tres tipos de masa. Una masa que puede ser física, es decir, un hilo que esté aterrizado a chasis. Una masa controlada que viene directamente de un transistor en el interior de la computadora. Y cuando se habla de una masa lógica, es una alimentación que viene directamente también controlada del microcontrolador. ¿Por qué? Porque se está monitoreando un circuito. Vamos a ver el video. ¿Qué está pasando con esa masa? O sea, 0 volts, pero es una masa analógica. Adelante. Ahora nos encontramos en el pin número 3. Nos podemos dar cuenta con ello. Vamos a observar el tipo de gráfica. Y de acuerdo al tipo de gráfica, tenemos un promedio de voltaje de 2.5 volts, 2 volts más o menos en promedio, ¿sí? Lo cual significa que no es una línea de alimentación de 0 volts. Vamos a variar la base de tiempo. La tengo ahorita en 5 milisegundos, la voy a subir a 10 milisegundos, 20 milisegundos, y es un pulso mínimo, ¿sí? Entonces no es una alimentación de voltaje, es un voltaje mínimo. Y bueno, ese es el tipo de señal que nos está ofreciendo el pin número 4, número 3, perdón. ¿Correcto? Vamos con el pin número 4. Te comenté hace un instante que voy a llevar el taller a tu casa, lo estoy llevando. Y todo este tipo de comprobaciones, pues las realizamos con el objetivo de poder dar veracidad, fidelidad a las informaciones que estamos llevando a tu pantalla, pero esto no aplica para todos los vehículos, ni mucho menos para todas las marcas. Es necesario que trabajes, reitero, con la información específica de ese vehículo, de esa marca, que te hagas de buena literatura para que puedas realizar buenos procedimientos de diagnosis. Vemos el siguiente material. Obedece al pin número 4, red link de comunicación. Vamos a ver cómo se comporta. De las alimentaciones, nos encontramos ahora en el pin número 4. Como pueden ver, es el cable de color rosa. Vamos a ver aquí cómo se está comportando el vehículo. No está en marcha y tampoco está en ignición. Sin embargo, podemos ver cómo hay una gráfica en promedio 10 volts. 10 volts, 5, 10 volts. Esto es la muestra de que está proporcionándole una red LIN o un hilo LIN. Vamos a abrir el switch, por favor. Ahí el switch es aperturado. Ahora vamos a dar marcha al motor, por favor. Ya con el motor encendido, si observamos, no hay un cambio en el ancho, porque no es un PWM, es red LIN. Voy a la base de tiempo, disminuirla, la tengo ahorita en 50 milisegundos, ahí la paso a 20 milisegundos, 10 milisegundos. Aceleramos, por favor. Y aún con la aceleración no se mueve. No hay un cambio en el ancho, porque reitero, no es un PWM, es red LIN. Lo voy a llevar a 20 milisegundos, 50 milisegundos. ¿Por qué hago esta operación? Bueno, lógicamente para poder ver cómo se están comportando los patrones. Aceleramos y mantenemos acelerado a unas 2500 o 2000 revoluciones. Ahí escuchamos claramente cómo el motor es acelerado y no hay un cambio, lo cual significa que esta es la arquitectura de red LIN a través de la cual se está monitoreando el buen funcionamiento de la bomba. Desaceleramos, por favor. Apagamos el vehículo, cerramos ignición. Ahí se apagó la unidad, dejó de trabajar el motor, regresa a un voltaje promedio de 10 volts, pero sigue el mando para el monitoreo del estado de la bomba. Con esto concretamos que finalmente pues es una red LIN.
Continuamos con las pruebas. Diferencia, hace un instante vimos que al dar marcha al motor, pues se incrementó el nivel de tensión y el ancho de pulso. Ahí yo me doy cuenta que tengo una alimentación PWM y finalmente, pues en el caso de la RedLink, si ustedes observaron, no hubo ningún cambio. Enseguida voy a explicar para qué se utiliza este hilo y para qué el módulo se está comunicando con la computadora de inyección a través de una RedLink, cuál es la función de dos hilos de este tipo. Vamos a continuar con el material. El siguiente hilo también es una línea RedLink. Aquí debería decir diagnóstico, ¿sí? Pero una red es comunicación y la otra es diagnóstico. Vamos a visualizar cuál es su comportamiento en el pin número 5. De las alimentaciones, nos encontramos ahora en el pin número 4. Como pueden ver, es el cable de color rosa. Vamos a ver. En este material, bueno, vamos a notar algo muy interesante y enseguida te lo voy a explicar. Pero vamos a ver el material. Aquí cómo se está comportando el vehículo. No está en marcha y tampoco está en ignición. Sin embargo, podemos ver cómo hay una gráfica en promedio 10 volts. Esto es la muestra de que está proporcionándole una red LIN o un hilo LIN. Vamos a abrir el switch, por favor. Ahí el switch es aperturado. Ahora vamos a dar marcha al motor, por favor. Ya con el motor encendido, si observamos, no hay un cambio en el ancho, porque no es un PWM, es RedLink. Voy a la base de tiempo, disminuirla, la tengo ahorita en 50 milisegundos, ahí la paso a 20 milisegundos, 10 milisegundos. Aceleramos, por favor. Y aún con la aceleración no se mueve. No hay un cambio en el ancho, porque reitero, no es un PWM, es RedLink. Lo voy a llevar a 20 milisegundos, 50 milisegundos. ¿Por qué hago esta operación? Bueno, lógicamente para poder ver cómo se están comportando los patrones. Aceleramos y mantenemos acelerado a unas 2500 o 2000 revoluciones. Ahí escuchamos claramente cómo el motor es acelerado y no hay un cambio, lo cual significa que esa es la arquitectura de RedLink a través de la cual se está monitoreando el buen funcionamiento de la bomba. Deceleramos, por favor. Apagamos el vehículo, cerramos ignición. Ahí se apagó la unidad, dejó de trabajar el motor, regresa a un voltaje promedio de 10 volts, pero sigue el mando para el monitoreo del estado de la bomba. Con esto concretamos que finalmente pues es una RedLink. Continuamos con las pruebas. Muy importante, entonces, ¿qué ocurrió en el material anterior? Bueno, alcanzamos a visualizar un tipo de señal donde al abrir paso a ignición fluía la comunicación. Aquí no, bien quedó claro que el vehículo estaba apagado, el switch estaba pues en estado de reposo, no estaba en ignición. Sin embargo, la computadora periódicamente está comunicándose con el motor eléctrico, en este caso con el módulo, para estar monitoreando el estado del motor eléctrico. Pero aquí hay algo muy importante, esto no es una regla, esto es en algún vehículo, en alguna marca. Es importante que trabajes con la literatura, con la bibliografía, sobre todo para que tengas un panorama amplio y completamente adecuado de cuáles son las pruebas que debes de realizar cuando vas a trabajar con un osciloscopio y en cuáles pines son en los que debes de intervenir para que no te encuentres en el estatus de estar picando, estar pinchando y tratar de intuir cuáles son las posibles alimentaciones. Recuerda que tú eres un técnico calificado y que la mejor manera de poder trabajar pues es a través del uso de buenos equipos, de buenos procedimientos y de buena literatura.
Nos vamos ahora al video, ¿sí? Mira, aquí está el término, ¿sí? Vamos al video final de la masa controlada, porque es el mismo material que te acabo de presentar, por eso me lo brinqué. Vamos a masa controlada, y en masa controlada vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos monitoreando el pin número 6. Este pin se identifica como masa. Vamos a corroborar su funcionamiento aquí directamente en la gráfica. Se escucha poco, ahí estoy mencionando que abrimos paso a ignición y que no hay ningún flujo de crecimiento en la señal, algún nivel de tensión, simplemente se mantiene completamente en 0 volts. Por eso quité el audio. También se identifica como masa, pero masa analógica, es decir, masa controlada por el calculador. Sí, no es una masa como la anterior, simplemente es una masa sí controlada, pero si observas en el anterior teníamos un pequeño pico, lo cual podemos identificarla como una masa controlada. En ese tipo de sistemas ahora viene incorporado otro dispositivo con un diseño y un desarrollo diferente. Es el alternador, que ahora lo puedes conocer como alternador electrónico o alternador también pilotado. Vamos a leer lo siguiente. Se comunica con la unidad de control electrónica de inyección y su información viaja a través de una conexión multiplexada llamada bisynchron. Single wave, sincronización del calculador. Encontramos en esta línea la tensión de regulación. Cuando tenemos un alternador pilotado y que tenemos un alternador con una comunicación LIN, hace un momento hablábamos de que hay esa comunicación. Ve los datos que fluyen en el alternador. En el caso de la bomba de combustible es algo muy similar. O en cualquier actuador. Recuerda que una red LIN la puedes encontrar para el motor ventilador de los limpiadores, para la iluminación exterior, para el aireador del aire acondicionado en cabina y sucesivamente. Enseguida explico diferencia entre un PWM y una red LIN. Ok. ¿Cuál es la información que viaja a través de esa red? La tensión de regulación, la señalización de los defectos, la carga progresiva, la corriente de excitación, la temperatura del regulador y la clase del proveedor del alternador. O sea, aquí voy a hacer un espacio para expresarte lo siguiente. Tenemos que algunos actuadores del sistema de inyección o bueno del vehículo operan con un PWM. Un ejemplo, recuerda que hace algunas décadas el motor ventilador pues se activaba de acuerdo a la información del bulbo de temperatura, mandaba el cierre de circuito a un relevador y ese relevador a través del puenteo entre la cavidad 30 y 87 mandaba la alimentación directamente al motor ventilador y el motor ventilador operaba a sus RPM totales. Si era un motor ventilador que debía trabajar a 100.000 revoluciones por minuto, bueno, se alcanzaban las 100.000 revoluciones en ese instante. Pero demandaba mucho voltaje, mucha energía al acumulador. E inclusive en algunos vehículos, recordemos que cuando entra el motor ventilador, las revoluciones bajan, porque hay una pérdida de energía en el acumulador. Entonces, hay lo acabo de mencionar, una energía que no se está aprovechando. Por eso se desarrolla dos tipos de tecnologías que son muy diferentes. Una cuestión es la comunicación LIN, ¿sí? La comunicación LIN, que forma parte de una arquitectura, lleva una computadora y un dispositivo de actuación, y que cuando estos dos están en comunicación, la misma computadora lo puede poner a trabajar. Mucho cuidado, lo puede poner a trabajar, o sea, es la computadora la que pone a trabajar ese actuador, pero al mismo tiempo lo está gestionando. ¿Ok?
Entonces, ahora cuando hablamos de un PWM, es un comportamiento, entre comillas, gráficamente similar, no muy parecido, pero tiene cierta similitud. Pero cuando hablamos de un PWM, significa que por modulación de ancho de pulso, la computadora va a activar un actuador y le está variando los ciclos de trabajo. Digo que tiene cierta similitud por el tipo de comportamiento en la gráfica. No estoy diciendo que sea lo mismo, para que no nos vayamos a confundir y que de aquel lado del chat me vayan a escribir lo que estás diciendo es una barbaridad porque son cosas diferentes. Efectivamente, RedLin es una red de comunicación, PWM es una forma de poner a trabajar un actuador en ciclos de trabajo para poder lograr su mayor eficiencia y al mismo tiempo demandar la energía necesaria al acumulador. Pero en el PWM también se está diagnosticando ese dispositivo. Diferencia es que con la actuación a un dispositivo a través de una RedLin, aparte de que lo pongo a trabajar, lo estoy diagnosticando, lo estoy monitoreando, como es en el caso del alternador. Lo pongo a trabajar, pero me está entregando información a través de la arquitectura Lean. Y en el caso del PWM, no, únicamente lo pongo a trabajar, pero la misma computadora puede determinar el estado de ese actuador. Aquí puedes notar el tipo de señal ahora de un comportamiento Lean, y es muy importante sí saber que al momento en el que yo dije se parecen, tiene cierta similitud, es porque en el PWM la red Lean, perdón, en el PWM el ancho de pulso va a variar, y cuando tengo un actuador manipulado con red Lean, ese ancho también va a variar. En el caso del alternador, si tú dieras marcha al motor, te vas a dar cuenta que la gráfica no cambia. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando tú sometes ese motor a carga, que pones las luces, que entra el motor ventilador, que activas el compresor del aire acondicionado, la caja de cambios si es automático, etcétera. Cuando estás, sobre todo, demandando alguna energía para algún sistema. Es cuando vas a observar que ese dientecito, no puedo decir ancho de pulso, no, ese dientecito va a ampliar. Y es por ello que la bomba de combustible en algunos vehículos de sistema de inyección directa a alta presión, pues va a tener un módulo. Y contestando la pregunta y el comentario que me hicieron hace pues un tiempo, sí, tiene un módulo y al mismo tiempo tiene bomba de combustible. Se conoce como aforador. Bueno, ¿qué es el aforador? El aforador es el recipiente a través del cual se incrusta la bomba. La bomba es el motor eléctrico y el módulo pues es el que gestiona y comanda todas las informaciones para poder determinar su estado y para poder poner a trabajar ese actuador denominado bomba de combustible. Tenemos ahora en algunos vehículos que cuenta también con un sistema de sobrealimentación, mejor conocido como el turbo. Recuerda que cuando vamos a tener un sistema de sobrealimentación, bueno, a menudo debe de existir un captador que esté monitoreando la temperatura del aire que está siendo sobrealimentado y al mismo tiempo la presión. Este tipo de dispositivos se denominan son de tipo piezo resistivo y su información es fundamental para que la computadora pues esté determinando la cantidad también de aire, la temperatura y la presión existente de sobrealimentación. Es necesario saber que ahora en los sistemas de inyección directa, fíjate lo que te voy a explicar aquí. Va a sonarte un poquito extraño lo que te voy a mencionar. Te invito a que veas los videos que hay de inyección directa en la plataforma de la nube y ahí vas a encontrar un video o algunos videos muy interesantes donde te refiere que esto es el cilindro, aquí tienes las válvulas, pero el proceso de combustión, la propagación de la flama no es igual ni siquiera para un solo cilindro de un proceso de combustión al otro. Por ello es que estos sistemas de inyección de alta presión son tan confiables, son tan precisos y generan muy poco consumo de combustible, porque periódicamente se está
gestionando el proceso de combustión, el picado, la energía liberada, el calor, la cantidad de combustible quemado, la cantidad de aire ingresado, etcétera. Y si el calculador requiere variar las condiciones de combustión, lo va a hacer. ¿Qué te quiero dar a entender? Lo que está en sombreado, vamos a entender que es cómo se está propagando la liberación de energía, como lo quieras denominar. Sabemos que es energía calorífica transformada, o energía, primero, energía química transformada a energía calorífica. Y la energía calorífica va a impulsar, pues, el pistón con gran fuerza. Esto que estás notando sombreado, reitero, lo puedes interpretar como la propagación de la flama o cómo se liberó dicha energía. Pero aquí tenemos un acontecimiento y aquí tenemos otro. ¿Qué ocurre? Que en función de la información de picado, la computadora, o de la información del sensor de detonación, la computadora va a estar modulando las condiciones para poder variar la intensidad en la chispa, la energía eléctrica, que brinca al proceso de combustión, pero también los ciclos de trabajo en el inyector. ¿Cómo ciclos de trabajo? Entonces es PWM, algo parecido. No creas que el inyector avienta un solo pulso de inyección. No, no es así. Lo vamos a ver en un video que en una sola inyección avienta una serie de ráfagas, las cuales va a ir manipulando para poder estar entregando mayor cantidad de combustible o menor cantidad de combustible. En concreto, lo que te quiero dar a entender es que encontramos ahora sí un proceso de combustión variable. No estoy diciendo que tengamos un volumen, una capacidad de llenado volumétrico total del vehículo variable. No, el volumen en litros, ese no se mueve, pero la capacidad del proceso de combustión sí es variable, total, de tal forma que podemos obtener una fuerza liberada sobre el pistón mayor en un cilindro que en otro, con el objetivo de poder llevar a cabo el control de emisiones. Y aquí lo puedes notar, mira, esto refiere cómo se está generando un llenado en su interior con la liberación de energía, y esto pues es lo que va a lograr un mejor control de emisiones, ya en concreto. Tenemos bombas de muy alta presión. La bomba de alta presión, pues sabemos que es monitoreada por la computadora de inyección, y en la actualidad ya tenemos bombas de dimensión pequeña, de dimensión diminuta. Aquí la bomba pues va a trabajar con 12-14 volts y también va a contar con un actuador que es el regulador de presión, y ese regulador de presión es comandado por una alimentación PWM o RCO. Sigo reiterando que trabajes con la información, con la literatura, porque puedes encontrar que la forma en la cual se va a activar el actuador pues es con un mando positivo o un mando negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, que los 12 volts pueden ser constantes y que la computadora lo va a estar manipulando a través del negativo, o viceversa. De mando positivo significa que va a tener un hilo con una alimentación controlada de 0 volts, y la forma en la cual la va a estar manipulando es a través de un voltaje equivalente a 12-14 volts, y de esta forma le denominamos mando positivo. Ahí tú puedes notar, ejemplo, tú puedes decirme en estos instantes qué tipo de mando es. Fíjate, de aquí a acá es el 100%. Entonces, tenemos que la modulación es del 27%. En caso de cambio de la bomba, es necesario efectuar un ajuste básico o una recalibración. Esto es normal cuando se trabaja con el sistema de inyección, pues periódicamente te está solicitando que al reemplazo de algún tipo de componente, la misma literatura te lo dice, debas reaprender, ajustar. En concreto, debes de dar de baja el componente que quitaste
y dar de alta el que estás incrustando. Eso es normal para muchas marcas y para muchos de los dispositivos, pero no es una regla para todos los componentes de un sistema de inyección. Hablemos de los inyectores, de lo que tenemos, tensión nominal de apertura de 12 hasta 70 volts. Ahora, estos inyectores están trabajando con un pulso de alimentación, le llamamos descarga capacitiva, para poder lograr que el inyector pueda abrir y vencer la altísima presión de 200, casi 300 bares suministrados en la boquilla de entrada o en la entrada de combustible. Por ello es que vamos a encontrar una variación de 12 hasta 70 volts para poder vencer esa resistencia. Tenemos ahora resistencias variables. Algunos inyectores pueden tener 1.8, 2.5 y hasta 3 ohms. Yo lo que te recomiendo es que cuando vas a monitorear el estado de unos inyectores, pues que verifiques las resistencias y que te des una idea si se encuentran en buen estado cuando las resistencias sean iguales. Por ejemplo, que los 4 inyectores, 3 inyectores, 6 inyectores, dependiendo la cilindrada de ese vehículo, puedan tener 1.8, todos, o 2.5, o 3 ohms, pero todos. Pero si tienes uno que tenga 1.8 y el otro 2.5, seguramente uno de ellos está en malas condiciones. La presión de combustible parte desde 50 bares y alcanza una presión total de 120 bares, y en los nuevos sistemas de inyección se alcanzan hasta 200, 250 bares. Recuerda que aquí no estoy hablando de una marca en particular, simplemente estoy hablando de los principios de actuación, los principios de funcionamiento, para que tengas un panorama de cómo están operando los sistemas de inyección directa de alta presión. Aquí puedes notar también el hecho del voltaje de alimentación. Mira, viene en 0 volts, se le entregan un rango de 65 a 70 volts. Esto es lo que denominamos descarga capacitiva, y luego viene una serie de ráfagas de cierre de circuito para poder lograr que el inyector haga una serie de entrega de combustibles a muy elevada frecuencia. Vamos a ver un video, ya estamos terminando. Vamos a ver un video a través del cual pues pretendemos mostrar. Lo voy a ir explicando. Déjame ver si tengo aquí el video. Me parece que está al final. Ok, está en otra slide, pero vamos a ver ese material. Hablemos del sinóptico de la bomba. En el caso del sinóptico de la bomba, pues también comenté hace un instante, tenemos bombas robustas, tenemos bombas diminutas, y tú puedes encontrar que una bomba pequeñita, ahora ya se estilan ese tipo de bombas, pues encontramos lo siguiente: en la parte superior un dispositivo que llamamos amortiguador de pulsaciones, una válvula de escape, así como también un regulador ojo. Puede venir con el término regulador de presión en un útil de diagnóstico, pero también puede venir con el término regulador de caudal. Entiendo perfectamente que los conceptos son diferentes. Un concepto y un fenómeno físico es presión y otro fenómeno físico es caudal. ¿Queda claro? A lo que quiero llegar es exclusivamente a que entendamos que cuando tú trabajas con un útil de diagnóstico, puedes encontrar un título o un título u otro. ¿Queda claro? No estoy diciendo que sea el mismo acontecimiento físico. Simplemente estoy hablando de los títulos que vas a encontrar en el útil de diagnóstico. Finalmente encontramos un pistón de aspiración y de descarga y se acabó. Como tú puedes notar, la bomba pues es pequeñita, no tiene gran volumen, y al no tener gran volumen, pues por ende, ahora sí no va a dar tanta lata, no va a dar tanto problema de acuerdo a su constitución física. Vamos a ver ahora sí un video final con el cual pretendo ir explicando dónde se encuentran los componentes dentro del sistema de inyección, porque realmente la composición del sistema de inyección en relación a la entrega de combustible pues son pocos. Vamos a verlo. El video carece de audio porque no tenemos el motor encendido. Déjame ver. No miento, sí tiene audio, sí tiene audio.
lo tengo inactivo, sí tiene audio. Reitero lo dicho, muchachos. Vamos a verlo. El motor está trabajando y ahí lo que alcanzamos a visualizar es que yo voy a monitorear un inyector, ¿sí? Aquí se alcanza a notar el SPR, sensor de presión en el riel. Aquí tenemos el riel y aquí el conjunto de bobinas. Estoy monitoreando un inyector. Continuamos. Ahí tienes la bomba de alta presión y un conector para el regulador en esta bomba de caudal. Entonces físicamente son pocos componentes. La bomba, ya hablamos, se encuentra, la de baja presión, en el tanque de combustible, de ahí los videos que te proyecté. La bomba de alta presión, bueno, la tenemos incrustada a un costado del riel de inyectores, tenemos los mismos inyectores y el sensor de presión en el riel. Ahí tengo monitoreando directamente el inyector a través de dos canales. ¿Queda claro? A continuación vamos a ver las gráficas, algo muy interesante, y ahí te voy a explicar qué está aconteciendo directamente con esos fenómenos de saturación y descarga para los inyectores. Ya que podríamos pensar definitivamente que los inyectores únicamente, mencioné, entregan durante un instante combustible y se acabó. No, es una situación muy impresionante lo que vamos a notar aquí en este punto, porque la forma en la que están trabajando los inyectores pues es a través de varias ráfagas de entrega de combustible. Eso significa que la computadora, a través de una alta frecuencia, lo está excitando con el objetivo de poder variar la cantidad de combustible entregada. Me regreso al sensor de presión en el riel. Ya mencioné que el sensor de presión en el riel tiene 3 pines, es del tipo piezo-resistivo. Y bueno, vamos a ver la presión. Fuel Rail Press 703 PSI. ¿Queda claro? Fíjate cómo la literatura puede decir SPR, sensor de presión en el riel, pero ya cuando tú lo estás monitoreando, viene la información como presión de combustible en el riel. Aquí está algo muy interesante. Fíjate bien.
hace un instante te mostraba dos canales directamente al inyector. Canal amarillo, fíjate lo que está haciendo. Tiene un pico y se mantiene en 0 volts. ¿Queda claro? Canal rojo, vamos a denominarlo canal secundario, sufre un pico de alimentación y ve lo que está llevando a cabo. Una serie de alimentaciones al inyector. Aquí yo me doy cuenta que el negativo es fijo, los 0 volts son estables y la alta frecuencia se la está proporcionando la computadora con un cierre de circuito a través de un positivo. Pero quiero que analices qué está pasando con la gráfica. O sea, ¿por qué está haciendo esto? Bueno, porque la computadora hace un instante mencionaba yo dentro de la presentación, o al explicar la presentación, que está llevando a cabo el monitoreo continuo de qué está ocurriendo con el proceso de combustión. Y es por ello que está manipulando tanto el tiempo de saturación para las bobinas y de la misma forma el tiempo de saturación en milisegundos a través de una alta frecuencia para poder variar la cantidad de combustible. Vamos a verlo. Es muy notorio, ¿sí? Cabe señalar que aquí, bueno, no estoy dando a notar cuál es el voltaje máximo de alimentación al inyector, no metí un atenuador porque ese no era el objetivo. Realmente el objetivo de esto es el poderte mostrar el voltaje que está siendo entregado, suministrado a través de una gran frecuencia al inyector para poder lograr y llevar a cabo su buen funcionamiento, efectuando un correcto control de emisiones. Y es por ello que hace un momentito veíamos nosotros, pues, realmente qué estaba ocurriendo con el proceso de combustión. Cuando te decía, está muy sombreado, está poco sombreado. Aquí lo estamos viendo ya gráficamente y a través de esto, bueno, pues queda claro qué está pasando con los sistemas de inyección directa, una alta tecnología. Reitero, aquí yo te recomiendo que pues recurras a la información que ya hay mucho en la nube, que te sigas capacitando, lógico con el fiel objetivo de que puedas incrementar la cantidad de tus conocimientos. Ya casi para finalizar tenemos los códigos y síntomas de falla más comunes. 1. Encendido de la luz indicadora de mal funcionamiento en presencia de un código P0337. Solución, reemplazo del sensor de posición del cigüeñal. Encendido del testigo de diagnosis motor en presencia del o de los códigos de falla P0037, P0054, P0136. Solución, reemplazo de la cablería de la sonda de oxígeno trasera en algunos casos. Fíjate cómo tenemos problemas con el sistema de inyección donde las causas están siendo algunos sensores. Por eso es que debe de utilizar excelentes equipos de diagnóstico, debe de realizar pruebas con osciloscopios, con multímetros, recurrir a la información con el objetivo, ya lo he venido comentando, de que tus diagnósticos sean de muy alto nivel y sobre todo que tus clientes tengan la completa seguridad de que están dejando los vehículos o sus unidades en manos de un experto, de un técnico calificado como lo eres tú. Tenemos los siguientes códigos: P0106, señal de presión del aire de admisión fuera de tolerancia. P0107, señal de presión del aire de admisión, cortocircuito a masa. Los P0 no te preocupes, los vas a poder encontrar en la nube, están dados de alta ahí y ahí los puedes visualizar ampliamente. Todos son P0, vamos a ver por ejemplo acá, mando del inyector 1, cortocircuito abierto o cortocircuito a masa. Otro, mando del inyector cilindro 1, cortocircuito positivo de batería. P0301, fallas de combustión, el inyector cilindro número 1. Entonces, aquí veo
unos que me están haciendo más ruido. ¿Sí? P0202, mando el inyector, ya lo había leído. Entonces se relacionan demasiado con el componente del sistema de inyección, muy poco con el software, muy poco con la computadora. Y pues bueno, eso nos da la completa seguridad de que los procedimientos que podamos realizar pues no van a ser tan complejos, ya que pues los principios de funcionamiento del sistema de inyección pues periódicamente los utilizamos, recurrimos a ellos y los diagnosticamos. Síntomas de falla: motor no arranca, problemas de bomba de alta o baja presión, pérdida de potencia durante la aceleración instantánea, bomba de alta presión defectuosa, pérdida de potencia en velocidad crucero, regulador de presión o regulador de caudal dañado, dependiendo el código que te vaya a dar. Puede ser regulador de presión, regulador de caudal, y no entramos en detalle ni en polémica, ahí lo dejamos. Trepidación durante la velocidad crucero, caída de presión, daño en bomba. Motor a temperatura normal se ahoga emitiendo humo negro, bujías mojadas. Regulador en mal estado en bomba de alta presión. Y finalmente, inestabilidad del vehículo. Como te puedes dar cuenta, es mucha la información. La realidad es que aquí estamos hablando de los aspectos generales. Ya mencioné ninguna marca en particular. Sí te recomiendo que aproveches estos instantes para que puedas pues visitar completamente y ampliamente los stands que se relacionan con la comercialización de productos del sistema de inyección de combustible, y ahí estoy completamente seguro que vas a encontrar mucha información. De la misma forma, el objetivo de este seminario es sembrarte la espinita y el interés de la autocapacitación para que puedas incrementar el nivel de tus conocimientos. Recuerda que este magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2020, tiene una gran variedad de seminarios donde grandes instructores a nivel internacional estamos deseosos de que puedas ofrecer a través de estos aprendizajes buenos procedimientos de diagnóstico, mantenimiento, reparación, y que puedas incrementar la cantidad y la calidad de tus ingresos. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, ha sido un verdadero placer el poder estar nuevamente contigo en tu pantalla y poder generar con ello ese crecimiento no nada más técnico, sino también humano. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente seminario. Muchas gracias, excelente tarde. Chao.